¿Cómo están? Y vamos a seguir con el capítulo 4, las ilusiones del ego. Estamos en el punto 5, la ilusión del ego-cuerpo. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, dado el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve. Puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él, el ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, lo distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlo así, evita ser aniquilado como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. El ego va a hacer de todo para su supervivencia, ¿no? Él se preocupa de eso. Jamás se va a preocupar por ti, sino de su supervivencia, de sobrevivir, ¿sí? Por eso nos lleva mucho a la negación, ¿sí? Al no sentir, al negar las emociones, ¿sí? Y a ese discernimiento, ¿no? A ese discernimiento que es empezar a cuestionar, ¿sí? Cuando empezamos a cuestionar, el ego se pone como loco, ¿sí? Porque sabe que vamos a profundizar, que vamos a ir más allá y que vamos a poner de frente esa creencia, que la vamos a mirar y le vamos a decir, ¿esto? ¿En serio estoy sosteniendo esto? ¿No? Y ahí podemos elegir de nuevo. Cuando elegimos soltar esa creencia y la cuestionamos, obviamente que estamos eligiendo, ¿sí? El ser, estamos eligiendo el espíritu y lo estamos dejando de lado a él. Y obviamente se presenta todo este tema de la resistencia, de la negación, porque es el ego pataleando, ¿sí? El ego pataleando porque no quiere que tú veas más allá, no quieres que tú cuestiones el sistema de pensamiento, porque cuando lo entramos a cuestionar decimos, esto es una locura, ¿sí? Esta creencia, yo no puedo estar sosteniendo este sufrimiento o esta tristeza, ¿sí? A cambio de nada, ¿bien? Pero claro, hasta que no se cuestiona, seguimos sumergidos como en ese sufrimiento, ¿bien? Bueno, en ese dolor, ¿sí? Y vean cómo oculta todo, ¿no? Cómo a través de esos impulsos, ¿sí? Que nosotros, esas reacciones que muchas veces no las cuestionamos, ¿sí? Esas reacciones del cuerpo las vemos como normal, ¿sí? Un apetito, un deseo sexual, una droga, ¿sí? O el alcohol, y no cuestionamos para qué está ese deseo, ¿no? Y muchos de estos deseos, la mayoría, todos, lo hacemos con la sensación de llenar un vacío. Así sea la pareja, ¿no? Que es, la pareja también está para ahí, para que me dé el amor que yo creo que no tengo, el apetito por un hambre que creo que siento, el alcohol, el sexo, la droga, lo que sea. Y es para llenar un vacío. Y bueno, cuando estas adicciones son muy fuertes, ¿sí? Es porque obviamente ese vacío cada vez es más grande, más grande.
Cuando empezamos a cuestionarnos todo esto, ¿sí? Y dejamos de actuar en automático, porque el ego nos lleva a reaccionar sin cuestionar y todo en forma automática, esas reacciones, esa impulsividad, ese enojo, ¿sí? Esa ansiedad, sí, claro, nos está llevando mucho a esos pensamientos y ruido y que no para, es por esa sensación de vacío. Y ese vacío no se llena con cosas del exterior, no se llena con más sexo, con más dinero, con más trabajo, con más comida, ¿sí? No, ese deseo se atiende. Ese deseo hay que parar, ¿sí? Hay que observarlo, detener, y ese deseo es una petición de amor, es un pedido de amor, es quiero a Dios. Ese vacío es quiero a Dios, quiero más de Dios. Bien, pero esto se ve cuando realmente empiezas a cuestionar tu sistema de pensamiento, ¿sí? Y que ese vacío viene de que quiero a Dios, quiero algo más. Y ese algo más, ¿sí? Va más allá del exterior, de esto, del cuerpo. Es Dios, universo, ser superior, ¿sí? Quiero amar, quiero el amor, pero sabes que va más allá de eso, y como no sabes cómo hacerlo, cómo conseguirlo, ¿sí? Obviamente buscas, ¿sí? Y ese buscador se cansa de buscar, ¿sí? Y se agota y cree que tiene que luchar y sacrificarse. Más adelante hay uno de los temas por allí que también habla del buscador, ¿no? Ese buscador, ¿sí? Está para llenar ese vacío. Cuando cuestionamos este sistema de pensamientos, vemos que no hay nada que buscar, ¿sí? Que ya lo hemos encontrado todo, que ese vacío es esa búsqueda, ¿sí? Se para porque Dios es, el amor es en nosotros, a través de nosotros. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca. Pero que le tenga miedo al cuerpo, con el que se identifica tan íntimamente, no tiene ningún sentido. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia el cuerpo porque no lo considera lo suficiente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida. Habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector, también le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere, ¿dónde puedo entonces encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido en que con lo que él está identificado es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a este para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica. Elimina la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda, que tiene sentido, se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender
Tal vez ya las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con las cuestiones que de algún modo tiene que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar este propósito. Una de sus ardides favoritas para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formula quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Y espero que la apuntes por ahí. Y cada vez que te veas envuelto en un problema, en una situación, en algo, ¿para qué? ¿Para qué esto estalló en mi vida? ¿Para qué está este momento en mi vida? ¿Por qué? Porque este para qué te lleva a cuestionar lo que estás viendo, te lleva a ponerte por encima de esa situación, ¿sí? Y empezar a ver esas creencias y soltarlas. El por qué siempre a mí, por qué siempre lo mismo, te lleva a victimizarte y a buscar culpables. Entonces estás siempre en el mismo círculo sin salida. ¿Sí? Por eso el ego le gusta el por qué, porque sabes que te vas a meter en tratar de resolver y buscar las soluciones que nunca las vas a hallar, porque cada vez te encuentras más en más problemas. Si es un tema de dinero, ¿sí? Ve cómo sigues buscando y hallas a ver qué puedes hacer para solucionar ese tema y al final te encuentras en más problemas, ¿sí? Porque estás en el por qué, estás en la chiquita, en la queja, en la preocupación. Cuando preguntas ¿para qué? Sí, quizás no te llegue el dinero ya que necesitas, pero estás aprendiendo, estás profundizando y eso te está llevando a ver por encima de todo, ¿sí? Entonces el ego sabe que cuando tú te preguntas ¿para qué? Ya no lo estás eligiendo a él, ¿sí? Sino que estás eligiendo algo más. Estás eligiendo al espíritu, al guía. Bien, esa es la pregunta que tienes que aprender a plantearte en relación con todo. ¿Qué propósito tienes? Sea cual fuera, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un objetivo, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Bien. Eso te lleva a ver el para qué ahora, qué estoy sintiendo y qué estoy pensando, ¿sí? Y a soltar y a que empieces a fluir y que puedas ver, ¿sí? Desde otra manera esa situación, ¿sí? Si tú te sigues preguntando por qué, te sigues proyectando en el futuro. Entonces ese problema se va a presentar de miles y otras maneras diferentes, ¿sí? Para que reconozcas, ¿sí? Que no estás saliendo de ahí. Pero aquellos no se reconocen realmente de otra manera hasta que no se preguntan ¿para qué? ¿Sí? Estoy segura que tú estás aquí porque en algún momento te hiciste esta pregunta, o ¿para qué? O quizás no puede haber otra manera, ¿sí? Yo recuerdo que en un momento me hundí en la cama de llanto y pregunté, y me acuerdo que me hice esta pregunta, me hice esta pregunta sin saberla, sin tener ni idea de lo que iba a empezar a pasar. No hay otra forma. Recuerdo que llorando así a mares, no hay otra forma, por favor. No. Y eso es un acto de rendición. Un acto de rendición. Y ahí empecé a recibir cursos, empecé a meditar de forma guiada y después al tiempo me llegó el curso de milagros. Bien, por eso tiene que estar esa pregunta. Así sea el para qué, o tiene que haber otra forma, o quiero ver esta forma de otra manera, porque es ahí cuando permitimos que la guía, ¿sí? Nos muestre otra forma. La guía no nos va a mostrar nada si nosotros no se lo pedimos, ¿sí? Ellos no intervienen, Jesús, el Espíritu Santo, no intervienen si nosotros no le permitimos. ¿Bien? Entonces por eso siempre tenemos que estar abiertos y estar siempre preguntando, siempre preguntando. Después va a llegar llega un momento en que ya la comunicación es directa, pero mientras tanto tenemos que ir barriendo el canal y ir barriendo estos obstáculos, ¿sí? Porque realmente todavía
nos confundimos un poquito. Así que bueno, por acá dejamos el punto 5 de la ilusión del ego y el cuerpo, para después pasar al punto 6, las recompensas de Dios, que será el tema siguiente. Nos vemos pronto, que estén bien.